Hola, muy buenos días tengan ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 2 del tema referente a la biografía. Bien, con ustedes, antes de empezar esta sesión, tengo pendiente un proyecto con ustedes que es referente a una historieta. Esta historieta necesito que la empiecen a elaborar ya en su cuaderno y en cuanto la tengan en las sesiones de la semana, me la van a enviar vía electrónica también, ¿no? Es decir, le toman una fotografía a esa historieta y que tenga todos los elementos que hayamos solicitado para poderla evaluar, ¿no? Bien, vamos a dar inicio a esta clase número 2 de referente al tema de la autobiografía. Antes de empezar esta clase, necesito que tengas a la mano tu cuaderno de la materia y tu teléfono celular por si quieres tomar la fotografía de las diapositivas que iremos pasando para complementar lo que es la parte del tema, ¿no? Bien, haciendo un pequeño recuento del tema anterior, vimos principalmente las diferencias de la biografía y de la autobiografía. Vimos el ejemplo de la biografía de Emiliano Zapata y señalamos principalmente aquellos conectores que nos hacen referencia a cómo está redactada, ¿no? Y en el caso de la autobiografía, pues igual mencionamos aquí, bueno, señalamos aquellos conectores donde se va señalando principalmente la persona que está escribiendo el escrito, ¿no? Entonces, lo que vamos a empezar a trabajar el día de hoy es principalmente discusión sobre el presente y su relación con sus expectativas, ¿no? Aquí vamos a definir un concepto que es muy importante, ¿no? Y dice lo siguiente. La mayor parte de las autobiografías emplean una estructura cronológica de acuerdo a la objetividad del autor, puede modificar sus acciones llegando a la temporalidad, es decir, trabajar sin tiempos continuos. Aquí tenemos que partir nosotros dos conceptos muy importantes, es decir, si ustedes ya leyeron la parte de la biografía de Emiliano Zapata, se dieron cuenta que es una sucesión de tiempos de manera cronológica o secuencial, y en la parte de la autobiografía vamos a ver que esa secuencia se puede seguir o se puede romper. Esto va a ser principalmente de acuerdo al gusto o al estilo del autor principalmente, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver que los conceptos que tenemos que emprender el día de hoy es la parte cronológica o secuencial, que es secuencia de sucesos, que son acciones continuas, y la temporalidad, que vienen siendo principalmente referentes de tiempo, no llevan una secuencia. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, como la parte temporal, dice en la tarde, hace muchos años, por ejemplo, en amanecer o en el alba, por ejemplo, son solamente recursos temporales que hacen referencia a una ubicación, pero no estoy señalando claramente la hora o el lugar preciso como el parte de la monografía, de la parte de la autobiografía, ¿no? Vamos a ver que estos recursos nos van a llevar a cabo a un objetivo, que es nuevamente la definición del presente, ¿no? Es decir, ¿qué es el presente para ustedes? Vamos a ver que el presente en términos de filosofía viene siendo una acción que es la acción actual, pero también vamos a ver que el presente viene siendo principalmente una acción donde podemos brincar hacia el futuro o una acción donde podemos brincar hacia el pasado. Es decir, es un momento que nos permite viajar hacia adelante o hacia atrás. Eso va a depender cómo lo queremos manejar nosotros. Y en el caso de las autobiografías, el presente es el que se emplea con mayor frecuencia para poder, ya sea que queramos contar una anécdota nosotros, por ejemplo, o queramos contar algo del pasado. Entonces, eso es un tiempo, es un tiempo que nos permite a nosotros, pues es un tiempo neutral que nos permite a nosotros describir lo que va a ser el futuro y lo que va a ser directamente la parte del pasado, ¿no? Es la acción del momento, dice, es una acción transitoria entre el pasado y el futuro, que lo yo les comentaba finalmente, no es un tiempo donde nos permite a nosotros pues viajar hacia el futuro o retroceder un poco nada más, ¿no? Dice, en la autobiografía tiene un sentido reflexivo de las acciones pasadas hacia el futuro, es decir, vamos a ver que en algunas autobiografías eh, podemos pasar directamente del pasado hacia el futuro y brincarnos el presente, porque en las autobiografías se utiliza mucho lo que es la causa-consecuencia, es decir, una causa del pasado, cómo puede interferir directamente en las acciones que se van a tomar en cuenta en el futuro. Por eso vamos a ver que es muy importante ver el presente como una acción transitoria. Tiene un sentido introductorio para iniciar el escrito autobiográfico. Bien, vamos a ver. En esta parte de la autobiografía, recuerda que no siempre vas a utilizar el presente para describir o iniciar de manera secuencial tus acciones, sino que lo puedes utilizar como una parte de un preámbulo para brincar hacia el pasado o hacia el futuro directamente.
como ya se mencionó aquí, es una acción simplemente transitoria, ¿no? Entonces vamos a ver que tiene un sentido introductorio en la autobiografía, lo podemos trabajar de esta forma o podemos iniciar directamente con una acción y una consecuencia, ¿no? Entonces eso va a pasar. Bueno, como vayamos viendo la parte de la estructura de la monografía principalmente, vamos a ir conociendo estos elementos nada más, ¿no? Vamos a ver aquí esta otra parte que dice en autobiografía, como en la biografía se emplean diferentes tipos de presente. Bueno, aquí tenemos que ver nosotros finalmente cuáles son los tipos de presente. El objetivo de este tema de ver el presente es finalmente ver cómo yo puedo conseguir el presente para poder hacer acciones futuras, que finalmente es lo que tenemos que elaborar nosotros como en la parte de la autografía, es decir, cómo puedo yo proyectar las acciones del presente y qué consecuencias puedan tener directamente en la parte del futuro, ¿no? Y aquí vamos a nosotros diferentes tipos de presente. Tenemos el presente pasado, presente habitual, el presente con formas de futuro y el presente temporal, ¿sí? El presente pasado se emplea con mucha frecuencia directamente en las biografías. Aquí no lo vamos a retomar, pero es, por ejemplo, si yo les comentara a ustedes, si les estuviera narrando, por ejemplo, la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, yo les diría que Rodrigo Díaz de Vivar entra a, no sé, a España, por ejemplo, en el año de 1914, ¿no? Entonces estoy actualizando una acción pasada solamente, ¿no? Y pero más en el cambio estoy haciendo referencia a la parte del pasado. Entonces vamos a ver que en el caso de las autobiografías se emplea con poca frecuencia. Lo que se utiliza con mucha frecuencia es el presente habitual y se voy diario a la escuela. Entonces el presente habitual corresponde principalmente a todas aquellas acciones que yo realizo de manera continua. Entonces, por ejemplo, voy a la escuela, diario como, diario voy a jugar, diario le hago tarea, por ejemplo. Entonces, esas son finalmente lo que es el presente habitual, ¿no? También tenemos lo que es el presente con forma de futuro. Este presente con forma de futuro hace referencia principalmente a aquellas acciones que se van a tomar en el momento, pero que sin en cambio van a tener una consecuencia directamente en el futuro. Y esta consecuencia pues, puede ser a corto o a mediano plazo principalmente, ¿no? Por ejemplo, dice estudio para los exámenes de la semana pasada, estudio para los exámenes de la, bueno, aquí está, estudio para los exámenes de la siguiente semana, ¿no? Aquí es de la siguiente, de la siguiente, de la siguiente semana, ¿no? Entonces, eso finalmente es finalmente el presente con forma de futuro, es decir, que está preparando para una acción futura principalmente, ¿no? Y también lo que es el presente atemporal. El presente atemporal se emplea con mucha frecuencia para lo que es las cuestiones científicas y lo que es la parte de la historia. Y son acciones que ya no se pueden volver a cambiar, sino que van a ser fijas o van a ser presentes. Como por ejemplo, el presente temporal, un ejemplo de la ciencia puede ser el siguiente, dice, el agua ebulle a los 100 grados. Es decir, si este principio lo describió Platón, por ejemplo, y se aplicó en época medieval y se sigue aplicando en términos actuales, vamos a ver que el agua sigue hirviendo a los 100 grados, pues, por lo tanto no va a cambiar. Y por ejemplo, si yo digo un ejemplo en la parte de la historia, que ya no se puede cambiar, corresponde al siguiente. Si yo digo, la Revolución Mexicana inició en 1910, entonces es un acontecimiento que ya no se puede cambiar. Entonces, si tú aplicas esto directamente, el presente temporal en tu autobiografía, van a ser todas aquellas acciones que tú ya no puedes cambiar, ajá, es decir, que ya están hechas y que esas acciones van a corresponder a una ubicación, tiempo y espacio de acuerdo a tu vida principalmente, ¿no? Dice, durante la redacción de la autografía se emplean diferentes tipos de presente para describir las acciones o situaciones que generan un sentido reflexivo para el autor. Es decir, este tipo de presente, los tipos de presente son los que vas a tener que manejar directamente en la parte autobiográfica nada más, ¿no? Y aquí tenemos, si la mayor parte, pues ya lo vimos, y vamos a ver aquí esto. Bueno, para poder hacer una autobiografía, lo primero que tenemos que hacer nosotros es hacernos una autoentrevista. Una autoentrevista consiste principalmente en que nosotros vayamos contestando una serie de preguntas que nos van a permitir a nosotros conocernos a nosotros mismos y a partir de ahí vamos a dar respuesta a estas preguntas que nos van a dar información para poder hacer directamente nuestra autobiografía, ¿no? En este caso, la primera pregunta dice, realiza una autoentrevista para comenzar a recordar tu vida. Esta autoentrevista la vamos a iniciar por diferentes etapas y
las cuales tú tendrás que ir contestando para poder ir obteniendo respuestas, sobre todo para hacer tu escrito, ¿no? ¿De cuál es tu marco referencial? Acuérdate que el marco referencial son todos aquellos acontecimientos políticos y sociales que rodean tu vida principalmente, ¿no? Escribe los nombres del presente que has dejado, escribe los momentos del presente que te han dejado recuerdos, cuáles son los momentos del pasado que han marcado tu vida, cómo describes tu pasado, las acciones pasadas están influyendo directamente en tu presente, aquí es presente, perdón, en tu presente, ¿no? Pues vamos a ver, ¿cómo describes tu presente? Aquí, cómo describes tu presente es finalmente englobar todo lo que has estado viviendo recientemente, ¿no? Desde la pandemia hasta tus estudios, por ejemplo, con quiénes sales, tus logros o triunfos, desde qué lugares has visitado. Eso directamente lo que es la parte de tu presente, ¿no? Y tus acciones presentes son el principio de para tus acciones presentes son el principio para determinar tu futuro. Bueno, son cuestiones que tú tendrás que ir contestando poco a poco de acuerdo a tu reflexión y todas las respuestas de esas preguntas las vamos a retomar posteriormente para comenzar a realizar nuestra autobiografía, que es un escrito sencillo, que viene siendo lo que es la parte del proyecto, ¿no? Y ya para terminar esta sesión el día de hoy, solamente tendrás que contestar las preguntas de acuerdo a tu interés o de acuerdo a lo que uno quiera que sepa sobre tu persona, por ejemplo. Tu resumen del tema, que va a ser mínimo 10 renglones, y enviar vía electrónica tus evidencias, ¿no? Aquí es muy importante que antes de que envíes el correo electrónico, fíjate que tenga, por favor, el nombre, bueno, que tenga directamente lo que es el nombre y el grupo del alumno principalmente, ¿no? O sea, tu nombre y tu grupo principalmente, porque me han estado enviando evidencias que solamente aparece el nombre del papá, más no el nombre del alumno. Entonces es difícil ubicar las evidencias y solamente nos vamos guiando por el apellido que tienen, ¿no? Entonces, para evitar errores en la calificación de los trabajos, bueno, sí, en los trabajos principalmente, sí te recomiendo que hagas esto, ¿no? Y no se olvide también colocar, por favor, la fecha y aquí todas las actividades que estamos realizando nosotros de cada día, ¿no? Entonces, esto sería todo el día de hoy en esta sesión. Espero que hayas aprendido algo distinto, algo diferente. Si tienes alguna duda referente al tema, puedes contactarme a través del correo electrónico o a través del chat. Bueno, nos vemos la siguiente sesión. Espero que te encuentres bien. Hasta luego.